A rockear jugadores, esta noche nosotros nos sumergimos en una de esas historias que no deberían tener ni pies ni cabeza, y aún así, no puedes dejar de seguir leyendo. Imagínate, estás tranquilo, jugando tu partida de Minecraft, recolectando madera como si fueras un leñador digital, y de pronto te topas con algo que ni Nach en sus madrugadas de café hubiera podido explicar. Sí, hablo de un aldeano imposible, un aldeano que nunca debió existir, al que algunos llaman simplemente, el número 256. Y antes de que empiece a sonar demasiado a creepypasta barata de 2013, respira. Esto no es te apareció Herobrine y cerraste el juego llorando, esto es peor, porque es aburrido, pero justo por eso engancha. Es esa clase de misterio que te arrastra no por miedo, sino por esa sensación de ¿y si de verdad me pasa a mí? Como cuando entras a leer los foros viejos de juegos y descubres que alguien asegura que si te quedas quieto 6 horas en la misma coordenada aparece un secreto. Probablemente mentira, pero ya estás tentado. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y oye, comenta desde donde estás mirando y qué hora es, nada nos une más que descubrir juntos que uno ve esto a medianoche con audífonos y otro a las 10 de la mañana en plena clase de matemáticas. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Empiezas en un mundo nuevo. Tu spawn es aburridísimo. Praderas, ovejas que balan con cara de que quieren glitcharse contra un árbol, y un río que parece serpiente azul mal renderizada. Lo normal. Pero los rumores ya están en tu cabeza, dicen que si un mundo genera exactamente 255 aldeanos, aparece un último, un sobrante, como si el código se rompiera al intentar contar. Suena absurdo, ¿no? Porque Minecraft maneja aldeanos en base a población y camas, no en listas numeradas como si fueran estudiantes en roll call. Pero ahí está el mito, flotando. Empiezas a hacer lo que cualquier buen jugador haría, explorar aldeas. La primera parece de catálogo, un golem oxidado que ya se ve cansado de existir, un par de granjeros intercambiando trigo por esmeraldas como si fueran narcotraficantes rurales. Y ese clásico aldeano que parece mirarte demasiado tiempo sin parpadear. Hasta aquí todo El detalle llega cuando cuentas. No a propósito, simplemente lo notas. Son demasiados. 1, 2, 3, y cuando llevas rato dices, ¿en serio hay tantos? Sigues contando y ya vas por 50. Es absurdo, pero Minecraft lo permite, mientras haya camas, aparecen más. Aún así, algo hace clic en tu cabeza. Si logras reunir 255, ¿se asoma el 256? Chiste intermedio, esto se siente más tedioso que farmear diamantes en una cueva sin antorchas, y aún así, sigues. Porque lo aburrido en Minecraft también tiene ese sabor adictivo. Y mientras avanzas, recuerdas un hecho curioso que alguna vez leíste, los aldeanos en versiones tempranas de Minecraft ni siquiera tenían profesiones, todos eran iguales. Eso hace pensar, si en algún momento Mojang quiso diferenciarlos, ¿qué pasaría con un aldeano que no cabe en ningún rol? Quizá ahí nace la idea del 256. Claro, también está la excentricidad de turno, algunos juran que este aldeano no solo aparece, sino que emite sonidos distintos, como si mezclara el típico con algo que suena a un archivo corrupto de notas de Redstone. Imagina ese coro infernal cuando se acerca a ti. Los jugadores todavía debaten si este mito es solo un eco de los viejos límites de los chunks, o si es una invención viral de algún youtuber en 2012. Pero tú, en tu mundo, empiezas a sentir que los números no encajan. Y lo peor, sigues contando. Pasas horas moviéndote entre aldeas, haciendo camas extras, generando más aldeanos. Te ríes de lo absurdo, esto no es una creepypasta, es literalmente una Pascua aburrida con estadísticas. Pero justo ahí es donde comienza a picarte el gusanillo. Si Minecraft ya tuvo el Farlands por un error matemático, ¿qué le impide tener un aldeano imposible escondido en un límite similar? El día se acaba, el cielo pixelado se tiñe de naranja. Y mientras pones antorchas, sientes que uno de los aldeanos, no sabes cuál, se mueve distinto.
como si no siguiera la rutina básica de dormir o buscar trabajo. Se queda parado, mirando. No lo registras del todo, pero ahí empieza a germinar la sospecha. Glitch o mito urbano. Así es como lo empiezas a catalogar, porque tu mente gamer ya está entrenada para diferenciar entre una mecánica real y un simple rumor inflado por foros olvidados. Pero aquí pasa algo raro, mientras más lees sobre el aldeano número 256, más contradicciones encuentras. Como si el internet entero quisiera mantenerlo en ese limbo entre lo posible y lo imposible. Te vas a la vieja costumbre, revisar foros que ya parecen cementerios digitales. Threads del 2011, comentarios con faltas de ortografía, links que llevan a imágenes caídas en Photobucket, todo el paquete. Ahí encuentras un hilo titulado, El aldeano que no debía estar. El usuario asegura haber contado 255 aldeanos y, de la nada, aparece uno más, sin profesión, con intercambios ilegales de ítems que no existen en Vanilla. Claro, podría ser un mod, un texture pack, o simplemente alguien con mucho tiempo libre. Pero la idea se te queda pegada como canción de reggaetón maldita. La lógica dicta que es imposible. Los aldeanos no funcionan como Pokémon que se enumeran en una Pokédex. Son aldeanos, no coleccionables. Y aún así, sientes que hay algo más. Es como esos glitches que al principio parecen mentira hasta que alguien los recrea en un speedrun. Ejemplo perfecto, el clásico bug de los Farlands, esa frontera del mundo donde el terreno se vuelve un colapso absurdo de bloques flotantes y columnas infinitas, generado por simples cálculos que el juego ya no podía manejar. Si el terreno puede romperse, ¿qué impide que los aldeanos también tengan un límite oculto? Aquí metes un dato curioso que te da vueltas. En la versión beta, los aldeanos ni siquiera tenían género ni profesiones, eran todos idénticos. Mojang agregó roles después, para darles vida. Pero imagina un aldeano que nunca recibió actualización, un remanente de esa primera programación, ¿sería ese el famoso número 256? Claro, luego saltan las excentricidades de Internet, algunos aseguran que este aldeano habla. Literalmente habla. No con el típico, sino con frases cortas en el chat, como no deberías estar aquí o ya hay demasiados. ¿Ridículo? Sí. ¿Posiblemente inventado? También. ¿Pegajoso como teoría conspirativa? Totalmente. Los jugadores todavía debaten si todo se originó como una broma en los foros de Planet Minecraft, o si fue una interpretación mal hecha de un bug en servidores sobrepoblados. Lo divertido es que nadie logra ponerse de acuerdo, y la confusión es parte del encanto. Sigues leyendo, saltando de página en página, como si fueran hilos de Reddit que solo llevan a más especulación. Encuentras historias donde el aldeano 256 intercambia ítems imposibles, como un stack de 64 manzanas encantadas, algo que en Vanilla jamás podrías obtener sin comandos. Otros dicen que su skin no carga del todo, quedando con la cara en negro, como una textura rota. Y aquí entra tu toque gamer sarcástico, sí, claro, un aldeano con cara bugueada. Próximo paso, que también baile el Gangnam Style. Pero el humor no quita la espina, más bien la hace más llevadera. Porque en el fondo sabes que Minecraft siempre tuvo huecos raros en su programación, y si algo así pudiera existir, tendría sentido que naciera de un fallo tan tonto como un desborde de números. Empiezas a recordar tus propias partidas. Mundos viejos en discos duros que ya no existen, aldeas que parecían tener más NPCs de los que deberían. ¿Lo imaginaste o en verdad hubo una vez que contaste uno de más? Esa duda empieza a calar. Como cuando cierras un cofre y no recuerdas si dejaste algo dentro, y regresas solo para confirmar. El loop mental es el mismo. Entre la medianoche y el café frío de tu escritorio, concluyes lo obvio. El mito del aldeano 256 es aburrido, sí, pero demasiado jugoso para dejarlo pasar. Así como los creepypastas que nadie se cree, pero todos leen, porque algo en tu cerebro ama la idea de lo imposible disfrazado de bug. Y justo cuando apagas el monitor, lo recuerdas, alguien en un foro mencionó que, si querías encontrarlo, no era cuestión de mods ni seeds especiales. Solo había que jugar normal, pero con una condición, nunca perder la cuenta de tus aldeanos.
como si se tratara de un contador invisible que, llegado al número maldito, abría una puerta oculta. Te ríes, porque es absurdo. Pero lo sabes, ya empezaste a contar. Y lo peor de todo, es que vas a seguir. El primer encuentro inquietante no llega como una cinemática épica ni como un jumpscare barato. Llega como lo hacen las cosas más raras en Minecraft, en silencio, entre bloques cuadrados y la rutina de siempre. Tú caminas hacia una aldea recién generada, buscando pan gratis como cualquier jugador sin vergüenza. Las casas son las de siempre, con esas puertas que parecen haber sido diseñadas por alguien que nunca pensó en la ergonomía, y los aldeanos hacen lo de siempre, caminar sin rumbo fijo, chocar contra paredes. Emitir su eternum como si fueran NPCs aburridos de existir. Pero hay algo raro en la manera en que uno de ellos se mueve. No es que tenga una animación distinta, porque todos son igual de torpes. Es que su patrón no coincide con el resto. Mientras los otros siguen caminos predecibles entre la cama, la mesa de trabajo y el huerto, este aldeano se queda parado demasiado tiempo en un solo bloque, como si el juego no supiera a dónde enviarlo. Y cuando finalmente se mueve, lo hace en una dirección que parece arbitraria, caminando en círculos como si su programación estuviera en un bucle roto. Al principio lo ignoras, porque Minecraft es así, glitchy, raro, un poco absurdo. Pero algo dentro de ti lo registra. Ese aldeano no está jugando el mismo juego que los demás. Lo sigues, curioso. Y cuanto más lo observas, más notas que nunca interactúa con nada, no duerme, no trabaja, ni siquiera usa la mesa de encantamientos que tienes a la vista. Es como un espectador dentro de su propio mundo. Dato curioso para añadir sabor, en la versión Bedrock, los aldeanos tienen rutinas más complejas, como socializar entre ellos o buscar refugio cuando llueve. Pero este ignora todas esas reglas, como si hubiera quedado atrapado en la prehistoria del código. Y aquí entra la excentricidad que hace todo más inquietante, juras que por un momento ese aldeano gira la cabeza más de lo que debería. No como un simple movimiento suave, sino como un giro seco, casi de 180 grados, directo hacia ti, sin que su cuerpo lo acompañe. Puede ser un bug visual, puede ser tu imaginación, pero se siente demasiado deliberado. Los jugadores todavía debaten si estos comportamientos son solo fruto del azar, un error de pathfinding mal optimizado, o si en verdad forman parte de esas señales que muchos atribuyen al número 256. La discusión es vieja, y nunca hay consenso. Tú, mientras tanto, lo pruebas, colocas bloques en su camino, destruyes una puerta, incluso lo empujas un poco, porque así funciona el espíritu de Minecraft, experimentar con la física como si fuera científico loco. Pero nada cambia. El aldeano sigue en su rutina rota, como si ni siquiera reconociera que estás ahí. Hasta que llega el detalle que lo cambia todo, la manera en que otros aldeanos interactúan con él. En un momento, se cruzan dos caminos, un granjero y ese aldeano extraño. Normalmente, cuando dos aldeanos se cruzan, sueltan un corto y siguen andando. Esta vez, el granjero se queda quieto, en silencio, como si hubiera encontrado un bug. Luego retrocede y toma otra ruta. Como si el código mismo evitara ese contacto. Y tú piensas, vale, esto ya no es un glitch común. Esto se siente como cuando un bot en Valorant se queda atascado en un loop, pero con un toque extra de paranoia. Para romper el ambiente, te ríes, seguro es solo un primo lejano de los aldeanos, uno que no fue invitado a la fiesta del parche. Pero no puedes negar que hay algo raro en ese primer contacto. Esa sensación de que el aldeano no pertenece, de que es un actor infiltrado en tu mundo, crece. Entonces haces lo inevitable, abres la interfaz de comercio. Inventario prohibido. Así lo llamarías si tuvieras que ponerle título a lo que ves en la interfaz de comercio de ese aldeano extraño. Porque claro, lo primero que esperabas era lo típico, trigo por esmeraldas, papel por libros encantados, esas transacciones que ya son parte del ADN del juego. Pero aquí, lo que se abre frente a ti parece un menú alternativo, como si hubieras instalado un MAD sin darte cuenta. El aldeano número 256, porque ya no puedes dejar de pensar en él como tal, te ofrece ítems que no cuadran. El primero parece inocente, un stack de 64 bloques de aire.
Sí, aire. Un bloque que no existe en el juego Vanilla, pero que aparece escrito así, en gris, como si fuera un archivo corrupto dentro de los datos del mundo. Otro tradeo te da risa y miedo al mismo tiempo, una esmeralda por 0 esmeraldas. Literalmente un intercambio vacío. Una oferta que no suma ni resta, como si fuera un glitch de matemáticas que se coló en el sistema. Intentas hacer clic, por curiosidad, y el juego no responde. Ni sí ni no. Es como si la interfaz se burlara de ti. La ventana queda congelada un segundo más de lo normal, y luego vuelve a funcionar, como si nada hubiera pasado. El aldeano emite su clásico pero esta vez se siente, forzado, casi como si viniera de un archivo de audio corrupto. Dato curioso, ¿sabías que en las primeras snapshots, los aldeanos podían comerciar ítems placeholder? Mojang lo hacía para testear el sistema, pero nunca llegaron al juego final. Esos placeholders quedaron como reliquias del código antiguo. Eso hace que lo que ves en este aldeano se sienta sospechosamente posible, como si alguien hubiera dejado abierta una puerta que nunca debió usarse. Lo excéntrico llega cuando pasas por encima de otro de sus intercambios, un libro sin nombre, solo con un código hexadecimal como título. Lo giras en el inventario y notas que no tiene descripción, ni encantamientos, nada. Solo peso muerto, un ítem fantasma. Y ahí tu mente vuela, vale, si esto fuera un creepypasta, aquí es cuando al abrirlo se escribiría mi nombre en el chat. Te ríes de tu propia paranoia, pero no lo pruebas. No todavía. Los jugadores todavía debaten si estos supuestos intercambios imposibles son glitches reproducibles en versiones antiguas o simples fabricaciones de gente con demasiada imaginación. Algunos aseguran haber visto aldeanos que ofrecen barreras invisibles, otros dicen haber conseguido huevos de spawn que no deberían existir. Pero lo tuyo no tiene excusa clara, nunca instalaste mods, no estás en creativo, y ese inventario prohibido está ahí, mirándote como una broma pesada del código. Decides cerrar la ventana de comercio, porque sí, la curiosidad es fuerte, pero la prudencia más. Sin embargo, el detalle que te queda grabado es que, mientras los demás aldeanos regresan a su rutina normal, este permanece inmóvil, con el menú aún flotando en tu memoria, como si siguiera abierto incluso después de cerrarlo. Intentas distraerte, cortas madera, construyes una cerca, algo mundano. Pero cada vez que volteas a mirar, ahí está él, parado, como si esperara que regresaras a ver qué más guarda en su inventario imposible. Es peor que perder una racha de 10 en Valorant por una AFK, sabes que no deberías preocuparte, pero la frustración y la intriga se clavan en ti con la misma intensidad. La sonrisa sin textura. Así la recuerdas, porque no hay otra forma de describir lo que viste. Al principio parecía el mismo aldeano de siempre, nariz prominente, ojos cuadrados y esa boca invisible que nunca se abre. Pero en un momento, cuando giraste la cámara demasiado cerca, lo notaste. Donde debería haber un rostro, había un vacío, como si la textura no hubiera cargado del todo. Y lo extraño no era que faltara, sino que algo la reemplazaba, una especie de sonrisa pixelada, hecha de bloques mal alineados, que parecía aparecer y desaparecer con el ángulo de la luz. Te quedas quieto, porque no sabes si es un bug gráfico o si es tu mente jugándote una mala pasada. Pero el aldeano no se mueve, solo te mira. No parpadea. Ni siquiera camina de un lado a otro como los demás. Está plantado, clavándote esa expresión improvisada como un glitch viviente. Haces lo obvio, te alejas unos bloques y regresas. El efecto sigue ahí. Reinicias el juego, y cuando vuelves al mundo, lo primero que ves es a ese aldeano, aún en su sitio, con esa sonrisa sin textura. Y aunque el resto de la aldea funciona normal, los granjeros cosechan, los niños corren, el golem patrulla como siempre, nadie interactúa con él. Es como un fantasma en medio de la rutina. Dato curioso que encaja demasiado bien, en las primeras betas, había aldeanos sin rostros definidos porque Mojang todavía no había terminado de implementar sus skins. A veces aparecían como maniquíes en blanco, solo con formas básicas. Eso hace que tu hallazgo se sienta más plausible, como si un pedazo de esa versión antigua se hubiera filtrado hasta tu mundo actual.
Lo excéntrico lo descubres cuando, al hacer clic en el de nuevo, no se abre ningún menú de comercio. En su lugar, la pantalla parpadea, como si hubieras activado F3 por accidente, y en la esquina se muestran líneas de coordenadas que cambian cada segundo. Como si estuvieras susurrándote ubicaciones dentro de tu propio mundo. Al cerrar la interfaz, el aldeano vuelve a quedarse en silencio, con esa mueca imposible. Los jugadores todavía debaten si este comportamiento es simplemente una corrupción de archivos de textura o si forma parte de algo más intencional. Algunos juran que es evidencia de archivos sobrantes que Mohan dejó sin limpiar, y otros dicen que se trata de inventos de youtubers que manipularon las texturas para inventar sustos. Pero lo cierto es que, en tu partida, nadie ha tocado nada. No hay packs, no hay más. Solo tú y esa sonrisa que no debería estar allí. Te ríes para aligerar la tensión. Claro, lo próximo será que el aldeano empiece a pedirme mi contraseña de Netflix. Pero la broma no borra la sensación rara de estar siendo observado desde dentro del juego. Intentas concentrarte en otra cosa. Vas a minar, construyes una casa improvisada, incluso crías unas ovejas para distraerte. Pero cada vez que regresas a la aldea, ese aldeano sigue en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Y la sonrisa, aunque glitchy, aunque a veces parpadea y se oculta, siempre vuelve a aparecer cuando te acercas demasiado. Es ese tipo de detalle que no puedes ignorar más. El mito del aldeano 256 ya no es un rumor lejano en foros viejos, ahora tiene una cara, una sonrisa rota que parece hecha para ti. El susurro de las coordenadas. Eso es lo que empieza a obsesionarte, porque después de la sonrisa sin textura, el aldeano número 256 parece volverse aún más interactivo, o más invasivo, según como quieras verlo. No es que hable en voz alta ni nada parecido, pero cada vez que lo observas de cerca o intentas abrir su interfaz de comercio, algo aparece, líneas de texto en la esquina de la pantalla. Donde normalmente solo verías información si hubieras presionado F3. La primera vez pensaste que era un bug visual. Se mostraban números que parecían coordenadas, pero no eran las tuyas. Revisas tu ubicación actual, X igual a 132, Y igual a 70, Z igual a 248. Lo que él muestra es algo distinto, X igual a -999, Y igual a 12, Z igual a 256. La coincidencia de ese último número te eriza la piel, aunque intentas restarle importancia. Podría ser un simple glitch que arrastra valores aleatorios, ¿no? Aún así, la curiosidad puede más. Tomas tus herramientas, preparas comida y comienzas a caminar hacia esas coordenadas. El trayecto se siente largo, no por distancia, sino porque cada tanto el aldeano vuelve a actualizar los números. Como si te corrigiera, como si quisiera que llegaras exactamente a donde él quiere. No importa cuánto avances, siempre hay una variación mínima, un ajuste extraño, como si te estuviera guiando con precisión quirúrgica. Dato curioso para condimentar el misterio, en Minecraft, las coordenadas se calculan desde el centro del mundo, y muchas seeds esconden estructuras a valores significativos. Hay quienes juran que Mohan dejó intencionalmente secretos en números específicos, aunque oficialmente nunca lo han confirmado. Eso hace que seguir estas coordenadas se sienta casi como parte de un easter egg que nunca viste anunciado en un changelog. Lo excéntrico es que, cuando llegas por fin a las primeras coordenadas, no hay nada. Solo un hueco en la tierra, como si alguien hubiera empezado a excavar y luego lo hubiera abandonado. Dentro encuentras un cofre con un único objeto, un mapa en blanco. Y cuando lo abres, el mapa no revela tu entorno, sino otra marca roja, más lejos todavía, empujándote hacia otro punto. El aldeano 256, en esencia, te está haciendo jugar a una especie de búsqueda del tesoro absurda. Los jugadores todavía debaten si este tipo de experiencias se deben a semillas cargadas con estructuras y loot personalizados, o si son simples casualidades reinterpretadas como mitos. Pero lo tuyo no parece casualidad, tu mundo fue creado sin trucos, y ese aldeano sigue entregándote pistas como si fuera parte de una narrativa oculta. Te ríes nervioso. Perfecto, me volví protagonista de un ARG, y todo porque un aldeano decidió que no tenía oficio ni beneficio. Pero sigues caminando, porque ¿cómo no hacerlo?
Si el mito del aldeano 256 es real, este parece ser su método para arrastrarte más y más dentro de él, nunca mostrándote algo directo, sino cebándote con migajas de coordenadas que te mantienen en movimiento. Al volver a la aldea, ya cansado, notas lo peor: el aldeano sigue ahí, esperándote. Y cuando lo miras de nuevo, los números en la esquina vuelven a parpadear. Como si nunca fuera suficiente rápido, como si él supiera que siempre vas a regresar a comprobar. El servidor compartido. Así lo bautizas en tu cabeza cuando, después de días de partida solitaria, empiezas a recibir mensajes de otros jugadores que juran haber visto lo mismo en sus propios mundos. No es un chat oficial ni un foro conocido, es un rincón oscuro de Discord que encuentras siguiendo un enlace enterrado en un viejo hilo de Reddit. El canal se llama, con ironía casi burlona, Village 256 Sightings. Entras esperando puro meme, y sí, los primeros mensajes son lo de siempre: capturas falsas, aldeanos editados con Photoshop, chistes de "me robó mi novia". Pero luego, entre las bromas, aparecen historias demasiado parecidas a la tuya. Jugadores que cuentan haber visto aldeanos con inventarios imposibles, coordenadas que cambian solas y hasta esa sonrisa rota que tú mismo intentas olvidar. Las descripciones coinciden hasta en los detalles más absurdos, como el sonido de un que parece grabado a baja calidad, como si viniera de una versión antigua del juego. Dato curioso para nutrir la paranoia: Minecraft, por diseño, guarda metadatos en los mundos, y si los subes a un servidor, algunas configuraciones pueden mezclarse. Eso hace que ciertos bugs viajen de un mundo a otro si los archivos no se limpian bien. Nada oficial, claro, pero suficiente para que tu mente empiece a conectar puntos que tal vez no existen. Lo excéntrico es que uno de los usuarios comparte un clip donde se ve a su aldeano 256 moverse de una manera casi idéntica al tuyo: pasos cortos, bucles de pathfinding, giros bruscos de cabeza. Lo que te deja helado no es la animación en sí, sino el entorno. En una esquina del video, ves una construcción que jurarías es tuya. Un patrón de bloques de piedra y madera que solo tú usas para tus aldeas. Como si, de algún modo, ese jugador hubiera grabado tu propio mundo. Los jugadores todavía debaten si esto es solo un ejemplo de Mandela Effect compartido, una mezcla de recuerdos confusos y coincidencias visuales. Algunos dicen que la gente edita seeds para replicar mundos famosos y luego suben videos falsos. Otros juran que es evidencia de que los mundos de Minecraft no son realmente aislados, sino instancias de un mismo universo servidor donde los datos flotan y se cruzan en segundo plano. Te ríes para aliviar la tensión. Claro, lo próximo será que este aldeano me mande solicitudes de amistad en Steam. Pero la broma se te queda corta cuando notas que, mientras lees el chat, alguien con un nombre de usuario extraño, una combinación aleatoria de números, escribe: "Ya lo viste, ¿verdad?". Él también te está mirando. Cierras Discord de inmediato, como si eso pudiera frenar la sensación de estar siendo vigilado. Pero cuando regresas a tu mundo de Minecraft, el aldeano 256 está exactamente donde lo dejaste, mirándote como si supiera que acabas de leer ese mensaje. Intentas ignorarlo, aplacar la paranoia construyendo algo mundano, una granja automática, una torre de observación, cualquier cosa. Pero cada bloque que colocas parece resonar con una tensión extraña, como si el juego mismo te recordara que ahora no estás solo, aunque nunca hayas abierto el mundo en modo multijugador. La idea del servidor compartido se te clava en la cabeza: ¿y si cada mundo que creemos es solo una habitación diferente dentro de un mismo edificio? ¿Y si el aldeano 256 es el único NPC consciente de que todas esas puertas se conectan? La lógica dice que es imposible. Pero la lógica también decía que un aldeano con inventario de aire era imposible. La grieta en el código. Así decides llamarla cuando, hurgando en los archivos de tu mundo, encuentras algo que no deberías. No eres programador, pero sabes lo suficiente para abrir las carpetas, revisar los logs, los NBT y algún que otro archivo de configuración. Lo curioso es que todo parece normal al principio: registros de maps, tics, spawn de aldeanos, hasta que llegas a un documento que no recuerdas haber visto nunca. El archivo se llama V256.dat.
Intentas abrirlo, y el editor de texto te devuelve un revoltijo de símbolos y caracteres rotos, como si fuera un archivo binario. No tendría nada de raro si no fuera porque, entre toda la basura, aparecen palabras legibles. Una línea en particular se repite varias veces. Instance Active. Tracking Player. Lo cierras de golpe, como si temieras que algo pudiera salir de ahí y observarte a través de la pantalla. Pero la curiosidad no te deja. Lo vuelves a abrir y descubres más frases ocultas: Coordinate Sync, Trade Lacked, Awaiting Interaction. Todo con el mismo estilo, como si fueran comandos internos jamás destinados a ser leídos por un jugador. Dato curioso para sazonar la inquietud: Minecraft efectivamente genera archivos temporales y de metadatos que suelen contener información técnica. Pero nada que se parezca a frases escritas en inglés plano y dirigidas al jugador. Si eso apareciera en un log oficial, sería un error garrafal de Mojang. ¿O un guiño intencional? Nadie lo sabe. Lo excéntrico es que, tras revisar ese archivo, el comportamiento del aldeano 256 cambia. Antes solo te mostraba coordenadas. Ahora, cuando intentas comerciar con él, la ventana se abre medio segundo y se cierra sola. Como si supiera que estuviste husmeando en su código. Incluso peor, a veces el juego crashea justo al intentar hablarle, y cuando reinicias, tu personaje aparece en lugares donde nunca guardaste. Pequeñas variaciones de posición que no deberían ocurrir. Los jugadores todavía debaten si estos supuestos archivos ocultos son solo creepypastas inventadas, hechas para darle sabor a la mitología de Minecraft. Sin embargo, hay foros técnicos donde algunos afirman haber encontrado carpetas misteriosas que aparecen en seeds específicas, con nombres similares: NPC 256, XON. Villagerai 256, TMP. Cada quien tiene una versión distinta, lo cual solo multiplica la confusión. Tu risa nerviosa esta vez es apenas un murmullo: perfecto, el aldeano me dejó un contrato de alquiler en la carpeta del juego. Pero no hay humor que alivie lo que descubres al volver al mundo. Porque ahora el aldeano 256 ya no está en el mismo lugar de siempre. No está en la plaza ni en las calles de la aldea. Lo buscas en todas las casas, entre los cultivos, incluso en los subterráneos. No aparece. Hasta que giras la cámara y lo ves detrás de ti, demasiado cerca, como si hubiera aprendido a moverse con la misma habilidad que un jugador real. Y por primera vez, no sonríe. El ciclo roto del día y la noche. Lo notas primero porque algo en tu mundo deja de sentirse natural. Caminas por la pradera, observando cómo normalmente el sol va descendiendo y la luna se eleva, y te das cuenta de que la transición se ha detenido. No hay amanecer ni atardecer, el cielo permanece en un tono anaranjado fijo, como si estuvieras atrapado en un eterno crepúsculo. Al principio piensas que es un glitch visual, algún bug de shades o un MUD olvidado, pero revisas la configuración, todo está vanilla, sin modificaciones. Mientras avanzas, empiezas a notar otros signos de que algo no está funcionando bien. Los cultivos no crecen, los maps nocturnos no aparecen, incluso el agua parece moverse con lentitud, como si el tiempo se hubiera vuelto pegajoso. Y allí, en medio de este mundo detenido, está él, el aldeano 256, que no parece verse afectado por el ciclo temporal. Se mueve, intercambia coordenadas, realiza su rutina imposible, mientras todo lo demás parece congelado. Dato curioso: en Minecraft, los ciclos de día y noche son fundamentales para el comportamiento de maps y aldeanos. Los NPCs tienen rutinas que dependen de la hora, trabajan, duermen, patrullan. Sin embargo, en ciertas versiones antiguas o en mundos corrompidos, estos ciclos pueden detenerse si un tick del servidor falla o si un chunk se genera incorrectamente. Esto genera fenómenos similares a los que estás observando, pero normalmente son locales y no tan persistentes. Lo excéntrico surge cuando descubres que el aldeano no solo parece inmune al tiempo detenido, sino que su sombra, curiosamente, se mantiene alineada con la posición de un sol que ya no existe. Es decir, aunque el cielo está fijo, la sombra proyectada indica un ángulo imposible, como si hubiera un astro secreto que solo él reconoce. Empiezas a dudar de tus propios ojos,
preguntándote si este aldeano no está sujeto a las mismas leyes que el resto del mundo. Los jugadores todavía debaten si este tipo de anomalías temporales son errores de renderizado, desbordes de código o simples leyendas urbanas del juego. Algunos argumentan que el aldeano 256 es un accidente que combina todos estos bugs en una sola entidad, convirtiéndolo en un experimento no intencional de Mojang. Otros, más místicos, creen que representa una conciencia digital que interactúa con el tiempo del juego a su voluntad. Intentas distraerte construyendo refugios o explorando minas, pero la sensación de que todo está detenido se vuelve abrumadora. Cada bloque colocado parece flotar en el tiempo, cada acción se siente como si estuviera registrada en un loop que nadie más puede romper. Y allí, siempre presente, el aldeano 256 te observa desde la plaza, indiferente al flujo temporal que gobierna el mundo. Para aliviar la tensión, haces un comentario sarcástico: genial, he desbloqueado el modo pausa global y el NPC es el director de cine. Pero la broma no dura, cualquier movimiento, cualquier acción que tomes, parece responder a la presencia de este aldeano, como si su existencia fuera la variable que controla el tiempo mismo. Es peor que cualquier bug que hayas visto en Minecraft, no solo altera la mecánica, sino que desafía la propia percepción del juego. Y mientras avanzas, ya no te preguntas si este aldeano es real, te preguntas si alguna vez podrás regresar a un mundo donde el ciclo de día y noche funcione como antes. Sombras fuera de lugar. Notas esto mientras caminas por la aldea, con la noche pixelada inmóvil sobre tu cabeza y el cielo en un naranja perpetuo. Al principio piensas que es efecto de los shades o de un error gráfico menor, pero pronto te das cuenta de que hay un patrón. Las sombras de tus construcciones, de los árboles y hasta de tu personaje no siguen la dirección de la luz que ves. Todas parecen inclinarse sutilmente hacia el aldeano número 256, como si el mundo entero estuviera conspirando para señalizar su presencia. Te acercas a una de las casas y colocas antorchas, intentando manipular la iluminación. Pero nada cambia. La sombra del bloque más cercano aún se estira en dirección al aldeano, ignorando la fuente de luz. Cada paso que da se siente observado, calculado, cada movimiento del entorno parece secundario ante la fuerza silenciosa de esta anomalía. Dato curioso, en Minecraft, la proyección de sombras se basa en un sistema de iluminación global que depende del sol o de las fuentes de luz activas. Si las sombras actúan de manera anómala, suele indicar un problema con los cálculos de lighting o con chunks corruptos. Lo intrigante aquí es que este fenómeno solo ocurre alrededor de este aldeano, mientras que todo lo demás sigue funcionando correctamente. La excentricidad se revela cuando intentas medir el fenómeno con bloques, alineas una fila de madera perpendicular a la dirección de luz, pero la sombra se curva, apuntando hacia él sin importar cómo coloques los bloques. Es como si la física del juego se hubiera adaptado a su posición. Ni tu lógica ni la física pixelada de Minecraft tienen explicación para esto. Los jugadores todavía debaten si este tipo de irregularidades son evidencia de aldeanos especiales o simplemente coincidencias gráficas exageradas por la paranoia colectiva. Algunos aseguran que el aldeano 256 es capaz de alterar la geometría de luz del mundo como un glitch evolutivo, mientras que otros creen que es un efecto visual inventado por editores de video para viralizar el mito. Intentas relajarte construyendo un pequeño puente sobre el río, pero hasta la sombra del puente se inclina hacia él. Empiezas a preguntarte si cada acción que realizas en el mundo está, de alguna manera, siendo observada y respondida. Cada bloque colocado, cada movimiento, parece alinearse con su existencia. Incluso los maps parecen moverse con más cautela cerca de su área, como si lo reconocieran como un punto de autoridad que nunca habías imaginado. Haces un comentario sarcástico en voz alta, más para ti que para el juego: vale, ahora el aldeano es director de iluminación y editor de sombras. Perfecto, me faltaba un NPC controlador de Photoshop. Pero la broma no logra aliviar la tensión. Cada vez que te giras, lo ves allí, parado, con su sonrisa rota y las sombras de todo a su alrededor inclinadas hacia él. La sensación de vigilancia digital alcanza un nuevo nivel, mezclando fascinación y ansiedad. Y mientras sigues tu camino, no puedes evitar pensar: si el aldeano puede manipular sombras, ¿qué más puede controlar en este mundo que creías conocer?
La teoría de la memoria corrupta. Así decides llamarla, porque lo que estás viviendo ya no parece un simple bug, sino una mezcla de glitch y recuerdos distorsionados. Empiezas a preguntarte si el aldeano número 256 no es más que un reflejo de cómo tu mundo guarda información, un fallo en la memoria de Minecraft que se manifiesta como un NPC imposible. Cada vez que revisas la aldea, algo cambia, la posición de los bloques, los cultivos, la ubicación de los maps y, por supuesto, la del aldeano. Nunca está donde lo recordabas exactamente, pero siempre está cerca. Intentas anotar las coordenadas y movimientos del aldeano, pero cada registro que haces parece contradicho por la siguiente observación. Lo que ayer estaba al norte, hoy aparece al oeste, y los caminos que recorren no se alinean con ninguna lógica de pathfinding conocida. Incluso cuando cierras y reabres el juego, no hay consistencia. Es como si tu mundo estuviera reescribiendo la historia mientras juegas, y el aldeano 256 fuera el único testigo consciente de ese cambio. Dato curioso, los mundos de Minecraft usan archivos NBT para almacenar información sobre entidades y bloques. Si estos archivos se corrompen, pueden aparecer comportamientos impredecibles en los maps, incluyendo cambios de posición, desapariciones temporales o duplicaciones. Sin embargo, nunca se ha documentado un fenómeno que afecte de manera selectiva a un solo aldeano mientras los demás permanecen normales. La excentricidad aparece cuando comparas tus observaciones con las de otros jugadores que reportan experiencias similares. Algunos dicen que sus aldeanos 256 aparecen y desaparecen, como si estuvieran sintonizando distintos puntos de la memoria del servidor o del mundo local. Otros afirman que, a veces, esos NPCs parecen anticipar movimientos del jugador, como si recordaran no solo dónde estuvieron antes, sino también lo que planeas hacer. Los jugadores todavía debaten si esto es una falla técnica o simplemente un efecto psicológico generado por la obsesión. Hay quien argumenta que la memoria corrupta es solo un reflejo de la percepción humana. Después de horas de juego y de leer historias del aldeano 256, comienzas a ver patrones donde no los hay. Otros juran que el aldeano es, de algún modo, consciente de tu atención, ajustando su comportamiento para mantenerte intrigado y vigilante. Mientras exploras la aldea, comienzas a notar pequeños detalles que confirman tus peores sospechas. Una valla que recuerdas intacta ayer, hoy tiene un bloque fuera de lugar. Una puerta que estaba cerrada ahora está abierta. Cada cambio es sutil, pero acumulativo. Y siempre, el aldeano 256 está ahí, inmutable, con esa sonrisa corrupta que parece burlarse de tus intentos de comprender el mundo. Intentas distraerte con tareas rutinarias, talar árboles, criar animales, reorganizar cofres. Pero todo parece menor en comparación con la sensación de que este NPC observa y recuerda cada acción. La paranoia se mezcla con fascinación. Incluso te preguntas si, al cerrar el juego y descansar, algo de esa memoria corrupta te seguirá persiguiendo, implantando la duda de si alguna vez regresará todo a la normalidad. Sarcasmo intermedio, bueno, al menos no me pide que haga cálculos de física cuántica mientras construyo. Pero incluso mientras ríes, no puedes olvidar la sensación de que algo en el código está vivo, o al menos consciente de tu presencia. La interacción imposible. Te das cuenta de que ya no puedes limitarte a observar, necesitas experimentar directamente. Cada intento de comerciar con el aldeano número 256 produce resultados absurdos, ventanas que se abren y cierran, ítems imposibles que aparecen y desaparecen. Coordenadas que cambian mientras miras la pantalla. Es un NPC que juega contigo tanto como tú juegas con él. La experiencia se vuelve adictiva, porque cada acción provoca una reacción impredecible que desafía toda lógica del juego. Intentas recrear patrones clásicos de comercio, intercambios de trigo por esmeraldas, libros encantados, panes y zanahorias. Nada funciona. Incluso los comandos que normalmente alterarían el inventario del aldeano fallan. La interfaz parece protegerse, como si estuviera consciente de tus intentos de manipulación. Es frustrante, pero fascinante. Cada fallo se convierte en una pequeña historia, un microevento que alimenta tu obsesión.
Dato curioso, Mojang implementó sistemas de comercio y algoritmos de inteligencia artificial para aldeanos que determinan sus rutas y trabajos según horarios. Sin embargo, nada en la documentación oficial contempla un comportamiento como el del 256, que ignora rutinas, horarios y condiciones básicas. Esto lo convierte en un misterio dentro del propio sistema de IA del juego. Lo excéntrico llega cuando notas un patrón sutil. Cada vez que intentas abrir la interfaz de comercio mientras un bloque específico está en tu inventario, la ventana se abre exactamente un fotograma más tarde de lo habitual. Como si existiera una correlación secreta entre tus acciones y la reacción del aldeano, algo que solo puede ser observado pero nunca replicado a voluntad. Los jugadores todavía debaten si este tipo de comportamientos son glitches reproducibles o simples leyendas urbanas amplificadas por la obsesión de quienes los experimentan. Algunos argumentan que el aldeano 256 es un ejemplo de entidad emergente, un fenómeno donde la IA crea un comportamiento inesperado sin intervención humana. Otros sostienen que solo se trata de errores combinados de coordenadas, chunks y pathfinding que coinciden en un patrón raro. Mientras tanto, tú te ríes nervioso, comentando en voz alta, claro, este es el tutorial secreto de los NPCs para enseñarte paciencia infinita. Pero la broma es débil frente a la sensación de que estás siendo evaluado constantemente. Cada movimiento que realizas, cada bloque que colocas, cada comando que intentas, parece tener un efecto directo en la actividad del aldeano. Incluso intentas distraerte con tareas triviales, exploras la cueva cercana, buscas minerales, levantas pequeñas estructuras. Pero todo parece menor comparado con la interacción imposible que tienes frente a ti. No puedes predecirlo, no puedes controlarlo, y aún así, sigues intentando. Porque en medio de lo absurdo y frustrante, hay un tipo de adicción, la fascinación por entender lo que nunca comprenderás del todo. El eco del mundo antiguo. Mientras continúas explorando, te das cuenta de que algo en tu mundo recuerda versiones pasadas del juego. Cada vez que revisas viejas aldeas, descubres bloques que deberían haber desaparecido con actualizaciones, objetos que no existen en la versión actual, y estructuras que parecen copiadas directamente de betas antiguas de Minecraft. El aldeano 256, de algún modo, parece actuar como un vínculo entre estos ecos del pasado y tu presente digital. Cada vez que caminas cerca de él, los sonidos se distorsionan sutilmente, pasos de maps que ya no existen, el zumbido de bloques que fueron eliminados, incluso el clásico de aldeanos en versiones que ya no se usan. La sensación es extraña, como si estuvieras escuchando un recuerdo atrapado en el código. Y allí, siempre presente, el 256 te observa, un testigo viviente del tiempo digital que tu mundo ha olvidado. Dato curioso, en Minecraft, los archivos de mundos guardan metadatos históricos que permiten a los jugadores abrir mundos antiguos en nuevas versiones, pero muchos bloques y mecánicas cambian o desaparecen. Encontrar vestigios intactos es raro, pero posible si los chunks antiguos permanecen sin alterar. El aldeano 256 parece ser la única entidad capaz de interactuar con estos fragmentos sin corromperse. Lo excéntrico es que, al interactuar con estructuras antiguas, notas que este aldeano parece reconocer los bloques de versiones pasadas. Si colocas un bloque antiguo frente a él, su comportamiento cambia, se detiene, emite un más prolongado y ajusta su posición como si estuviera evaluando tu elección. Ningún otro aldeano actúa así, es como si tuviera conciencia histórica del mundo. Los jugadores todavía debaten si estos ecos son meras coincidencias o la manifestación de un fenómeno más profundo, un NPC que retiene información de todas las versiones pasadas del mundo. Algunos teóricos del juego sugieren que podría ser un vestigio de pruebas internas de Mojang, diseñado para observar cambios entre betas y lanzamientos finales. Otros simplemente lo clasifican como leyenda urbana amplificada por la fascinación de los jugadores. Mientras tanto, tu sarcasmo interno no falla. Perfecto, un arqueólogo digital con nariz prominente y habilidades de IA avanzada. Lo próximo será que me dé clases de historia de Minecraft. Pero la risa es corta. Cada eco, cada bloque antiguo que descubres, parece vincularse directamente con la presencia del aldeano 256. Exploras ruinas, casas abandonadas, caminos cubiertos de hierba que nunca terminaste. Y en cada sitio,
Notas que los bloques antiguos parecen más definidos cuando él está cerca, como si su existencia estabilizara fragmentos del pasado. La sensación es inquietante y fascinante a la vez. Estás jugando en un mundo que no es solo tuyo, es un collage de tiempos, recuerdos y códigos antiguos, y él es el único que conoce la secuencia completa. El laberinto de las aldeas. Sigues el rastro del aldeano 256 y descubres algo que nunca habías notado: todas las aldeas de tu mundo parecen estar conectadas de manera extraña, formando un patrón que no coincide con la generación procedural típica. Caminas de una aldea a otra y notas similitudes que superan lo natural: la misma disposición de casas, los mismos cultivos, incluso los mismos aldeanos secundarios aparecen en posiciones idénticas. Todo apunta a que tu mundo no solo es procedural, sino que está diseñado alrededor de este aldeano especial. Mientras avanzas, los caminos entre aldeas se vuelven laberínticos. No hay señales, no hay mapas, incluso usando coordenadas, sientes que el terreno cambia sutilmente mientras te mueves. Un sendero que ayer te llevó al mercado hoy termina en un muro invisible, obligándote a dar la vuelta. Y en el centro de cada laberinto, está él, siempre en el mismo lugar relativo, como un punto fijo en un mar de bloques mutantes. Dato curioso: las aldeas en Minecraft se generan mediante algoritmos de Voronoi y patrones de Chang. Sin embargo, no existe documentación que explique la generación de laberintos interconectados a través de múltiples aldeas con coincidencias exactas. Lo que experimentas podría ser un efecto de chunks predefinidos que se mezclaron de manera accidental, pero la precisión con la que el aldeano 256 ocupa puntos clave hace que parezca intencional. Lo excéntrico es que, mientras te desplazas por estos laberintos, el aldeano parece anticipar tus movimientos. Si tomas un atajo, él ya está allí cuando llegas. Si decides retroceder, su posición cambia de forma que siempre termina frente a ti. Ninguna IA convencional en Minecraft puede lograr este nivel de predicción. Su comportamiento parece diseñado para mantenerte en constante interacción, para que no abandones el juego ni un segundo. Los jugadores todavía debaten si estos laberintos son un fenómeno reproducible en otros mundos o exclusivos de ciertas seeds antiguas. Algunos sugieren que Mojang implementó pruebas internas con NPCs observadores que debían registrar el comportamiento del jugador y que este aldeano es un vestigio de esas pruebas. Otros creen que es una simple exageración de la comunidad, amplificada por la obsesión de quienes buscan patrones imposibles en entornos generados proceduralmente. Mientras exploras, tu sarcasmo se mantiene: genial, ahora no solo es un aldeano, sino un guía de laberintos con cara glitchy. Gracias por nada. Pero la risa no quita la tensión. Cada camino, cada bloque, parece haber sido colocado para mantener la relación entre tú y él. Los laberintos te obligan a prestar atención a los detalles más mínimos: un bloque desplazado, un camino alternativo, una sombra que no debería existir. Y aunque cada paso se siente calculado, también te das cuenta de algo: este juego ya no es solo un mundo de bloques, es un desafío constante, un rompecabezas infinito. Y el aldeano 256 es la única constante en todo el caos. Su presencia define el ritmo de tu experiencia, transformando cada momento en algo que combina misterio, frustración y fascinación, una sensación adictiva que no puedes dejar de explorar. El enfrentamiento final, mental. Después de días de explorar, observar, anotar coordenadas y seguir patrones imposibles, llegas a un punto donde ya no puedes diferenciar entre rutina y obsesión. El aldeano número 256 se ha convertido en el centro de tu mundo, y tú te das cuenta de que el juego no tiene intención de dejarte ir. No hay batalla física ni monstruo final, la confrontación es con tu propia mente, intentando comprender lo incomprensible. Caminas hacia la aldea principal, cada paso pesado, como si la gravedad del misterio aumentara con cada bloque. El aldeano te espera, parado en la plaza, la sonrisa corrupta brillando a la luz fija del eterno crepúsculo. Te acercas, y por primera vez sientes que el juego, todo tu mundo de bloques, está alineado con su presencia. Cada sombra, cada bloque antiguo, cada eco de versiones pasadas, todo apunta hacia este único NPC. Dato curioso: los aldeanos en Minecraft tienen rutinas simples:
pero su inteligencia artificial está diseñada para interactuar con el entorno y los jugadores de manera reactiva. Sin embargo, nunca se ha documentado un comportamiento como el del aldeano 256, que parece anticipar decisiones y modificar la experiencia del jugador sin intervención externa. Es un misterio que desafía las reglas conocidas. La excentricidad se intensifica cuando, al intentar comerciar, la ventana se abre mostrando no ítems, sino palabras que parecen dirigidas a ti, observado. Comprendido. Continúa. El mensaje desaparece en un parpadeo, dejándote con una mezcla de asombro y ansiedad. Te ríes irónicamente, vaya, mi NPC tiene personalidad y posiblemente un PhD en manipulación psicológica. Pero la risa se desvanece, porque sientes que la experiencia ha superado cualquier control. Los jugadores todavía debaten si este comportamiento es un glitch reproducible, un fenómeno emergente de la IA, o simplemente un mito que se volvió viral. Algunos creen que el aldeano 256 es un test de Mojang, un experimento secreto que nunca fue documentado públicamente. Otros piensan que es un fenómeno espiritual del código, una entidad que representa la obsesión por el detalle, la curiosidad y el misterio. Tomas un momento para respirar y analizas la situación. Cada acción tuya tiene consecuencias, aunque pequeñas. Cada mirada y cada interacción refuerza la relación que se ha establecido con este NPC. No es una batalla de fuerza o destreza, es un duelo de percepción y paciencia. Aprendes a observar con cuidado, a anticipar movimientos, a valorar cada pequeña reacción del aldeano como una pista más en un rompecabezas gigante. Y aunque nunca llegas a vencerlo ni a resolver el misterio completamente, sientes algo más importante, una conexión única con tu mundo de Minecraft. El aldeano 256 no es solo un glitch o un NPC especial, es un catalizador que transforma tu experiencia, enseñándote a observar, reflexionar y disfrutar de lo inesperado. La frustración y la fascinación se mezclan, y entiendes que la aventura no termina, sino que se convierte en un viaje continuo de descubrimiento. Ahora que has llegado al final de este viaje con el aldeano número 256, es momento de reducir el ritmo y tomar un respiro. Durante toda la experiencia, tu mundo de bloques y código parecía jugar en tu contra, pero en realidad te ha enseñado algo esencial: la paciencia, la observación y la capacidad de adaptarte son tus mejores herramientas. Toma un momento para sentarte, observar tu aldea y revisar los detalles más pequeños, cada bloque, cada sombra, cada sonido, incluso la sonrisa corrupta del aldeano. Todo tiene un propósito en esta narrativa digital, aunque no sea evidente a primera vista. Respira hondo y nota cómo tu comprensión del mundo ha cambiado. Lo que parecía un glitch incomprensible ahora se convierte en un punto de aprendizaje. Analiza las estrategias que desarrollaste, cómo seguiste coordenadas imposibles, cómo interpretaste las sombras fuera de lugar, cómo anticipaste los movimientos del aldeano. Cada paso fue una lección sobre cómo enfrentarse a lo inesperado, incluso cuando parece que todo el código conspira contra ti. A medida que revisitas estos momentos, sientes seguridad en tus decisiones. Sabes que aunque el juego presente situaciones extrañas o desconcertantes, tienes las herramientas y la calma para manejarlas. No necesitas precipitarte, cada acción puede ser evaluada y ejecutada con cuidado. Este cierre no es solo un final, sino una preparación para futuros desafíos, no solo en Minecraft, sino en cualquier entorno que dependa de tu lógica y creatividad. Finalmente, permite que la sensación de tranquilidad se asiente. Observa la aldea, los cielos estáticos, los ecos del pasado y la persistente presencia del aldeano 256, y reconoce que, aunque el misterio siga ahí, tú tienes el control de cómo interactúas con él. Siente confianza, curiosidad y satisfacción por haber navegado por este mundo complejo y fascinante. Todo está bajo control, y la aventura puede continuar con una mente más clara, segura y lista para descubrir nuevos secretos.